Bienvenidos a su programa radial Wikinegocios, Finanzas para la Vida, un programa de Focus Entrenadores en Finanzas con el apoyo de ITM Radio. Dirige Diego Martínez. Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes. Los saluda Diego Martínez y en la mesa de trabajo tenemos hoy a Sandra y en la consola tenemos a David Cardona en el máster. Muy contento de saludarlos hoy en Wikinegocios, siempre con temas muy interesantes para nuestro acontecer diario. Les recuerdo que nos escuchan doble, con delay o un eco o con ruido. Por favor denle clic a Play o F5 para actualizar o cambien de navegador. Y si nos quieren escuchar desde sus dispositivos móviles, descarguen el Play Store la aplicación Mozilla Firefox, el zorrito. Gracias. Muy bien, entonces Tatiana, saluda. Tatiana no vino. ¿Qué le pasó a Tatiana? Tatiana se fue para Bogotá. Bendito sea mi Dios. La niña se mantiene muy ocupada y ella se excusó desde la semana pasada y dijo que no podía acompañarnos el día de hoy por sus múltiples labores y desgraciadamente tenía que desplazarse toda esta semana a la ciudad de Bogotá. O afortunadamente para ella. Para nosotros desgracia, para ella es mucha dicha. Ah, bueno, espérate, yo aquí pongo mi segunda falta. Tatiana ha faltado 2 programas. ¡Listo! Muy buenos días a todos los ciberoyentes. Les recuerdo que en Facebook nos pueden encontrar /Focus Entrenadores en Finanzas, Focus con CWS. Nos pueden mandar Twitter a @FocusFinanzas, Focus con CWS. Pueden visitar nuestra página web www.focus.com. Pueden ingresar a la fanpage ITM Radio o se pueden comunicar también con nosotros en el teléfono 440-5135. ¿Cómo nos fue el fin de semana, Sandra? Excelente, muy bien. Sobre todo a Focus le fue excelente. Excelente, qué bueno. ¿Qué le pasó a Focus? Focus estuvo en la Universidad Nacional dictando una conferencia el sábado para los egresados, estudiantes, parte administrativa de toda la red pública del municipio de Medellín o de Antioquia. Entonces asistieron personas de muchas universidades, de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, del ITM, del Pascual Bravo, del Politécnico, del Colegio Mayor. Y bueno, digamos que estuvimos muy visitados, hubo muchísima gente, la gente estuvo contenta en la conferencia que se dictó y nos fue muy bien. Excelente, qué bueno por Focus. Qué rico, gracias y David, a Dios. ¿Cómo te fue a vos el fin de semana? Mucha agua, pero mucho trabajo también. Qué bueno, llovió agua y trabajo. Gracias a Dios. No, yo tenía que ir a La Ceja y arranqué, que me iba a ir que por Palmas, cuando veo esa nube negra en el centro, no, mejor por la Medellín, Bogotá, y no me cogió el agua, no alcanzó a cogerme. Excelente. Bueno, recuerden que nuestra primera parte del programa la dedicamos para la noticia financiera, entonces vamos a proceder a dar nuestra noticia financiera del día. Esta noticia que vamos a brindar el día de hoy, pues digamos que va a ser un poquito diferente. Bueno, para las personas, para que las personas estemos enteradas, por ejemplo, la semana pasada que estuvimos hablando de explicar desde el bolsillo las noticias económicas, les informo que el viernes en la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República se suben nuevamente las tasas de interés 50 puntos básicos. Eso quiere decir que la tasa de intervención va a ser a partir del día de hoy del 7%. ¿Esto qué implica? Que las personas que de pronto están buscando alternativas de ahorro, pues la renta fija les va a... La renta fija, y hablo de renta fija de instrumentos que tienen un riesgo bajo y que garantizan a veces como una rentabilidad en el corto plazo,
para ese tipo de personas, pues digamos que es muy conveniente esta subida de tasas. Pero por ejemplo, las personas que están pensando en hacer créditos, en comprar con tarjeta de crédito, tengan en cuenta que ya les va a salir un poco más costoso a partir de este momento. Diego, muy costoso porque estás diciendo que la tasa no subió 25 puntos básicos como subiendo hace varios meses, Sí. sino que se incrementó de una vez 50 puntos básicos y eso es bastante. Eso quiere decir que la tasa estaba en el 6.50. Sí, estaba en el 6.50 y digamos que venía subiendo, pues había subido 200 puntos básicos Que es de un mucho. año, que es muchísimo, de un año hacia acá. Ya con este incremento, la subida de tasas son 250 puntos básicos, es decir, del 4.5 hemos subido al 7%, y eso se ve impactado como en la economía. ¿Y por qué suben las tasas? Porque la inflación está muy alta. Está desbordada. Y les recuerdo que este jueves se publica el dato del IPC, que es el que nos entrega como la inflación. Para las personas que están haciendo seguimiento, para que vayan mirando, nos van a entregar la inflación del mes de abril. Pero la noticia que quiero entregar el día de hoy es que la semana pasada había un congreso en la ciudad de Cartagena, de esos congresos malucos que hacen en esa ciudad. No, pues maluquísimos Sí. deben ser. Entonces allá en Cartagena estaban reunidos los fondos privados de pensiones con Asofondos, y estaban reunidos porque ellos tienen una reunión anual. Esa reunión anual, pues digamos que conversan muchos temas. Dentro de los temas que conversaron, uno de los grandes temas fue sobre el riesgo. Y cuando hablaron de riesgo, pues están hablando de un tema muy delicado, y es que en este momento no hay paridad como en los regímenes que existen aquí en Colombia. Aquí en Colombia existen dos maneras para uno pensionarse. Sí. Existen dos regímenes. Sí. Está el régimen de prima medio con prestación definida, que es el que presta Colpensiones, sí. o sea, el fondo público. Y está el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que prestan las administradoras privadas. Llámese en este caso Protección, llámese Porvenir, llámese Colfondos, llámese All Mutual. Colfondos no. Sí, Colfondos sí. Ok. Colfondos todavía existe. Ah. Las que desaparecieron porque se fueron en la integración son BBVA Horizonte, que se fusionó con Porvenir, e ING, que se fusionó con Protección. Sí. Entonces, en esos fondos privados están viendo que, digamos, que los dos regímenes, pues el régimen de ahorro individual no es compatible con el régimen de prima media. Y esto está haciendo que las personas estén tomando decisiones. ¿Por qué? Porque como las cosas son tan diferentes, entonces miran o un régimen o el otro régimen. Y eso está haciendo que la gente tenga incertidumbre de qué es lo que va a pasar con su tema pensional. Adicionalmente, se sabe que mucho de lo que se paga en pensiones sale del Producto Interno Bruto del país. Entonces nos estamos gastando bastante platica pagando las pensiones de las personas en este momento. Entonces, digamos que hay un problemita ahí, y esta persona de riesgo que invitaron decía: hombre, lo que pasa es que hay que tratar de igualar, pues como hay que tratar de hacerlos más compatibles. Si bien los dos, uno no puede estar en los dos regímenes, pero sí que sean como más parecidos, porque es que realmente los que hay en este momento son muy diferentes. O sea, las condiciones que hay para Colpensiones son muy diferentes a las que hay para Protección, para Porvenir, para All Mutual y para Colfondos. Entonces es una noticia para que las personas estén como muy pendientes de todo lo que pasa con el tema pensional, inclusive porque en este momento todo el mundo habla de una reforma pensional que hasta el momento el gobierno no ha hablado de ella. Entonces se supone que es un tema que no es tan relevante, pero que todo el mundo sabe que sí es muy relevante. Entonces la invitación es a que estén pendientes de todo lo que pasa en materia pensional, y más adelante en alguno de nuestros programas estaremos hablando de en materia pensional, porque digamos que es uno de los temas que más las personas tienen preguntas. Claro, Diego, sobre todo porque realmente la mayoría de las personas tenemos muchos vacíos en el tema de pensiones.
no tenemos muy claro qué significa estar en el régimen público o en un régimen privado y qué consecuencias tiene para nuestra pensión estar en uno u otro lado. Y Sí. es importante saber eso. Entonces en Wiki Negocios más adelante estaremos trabajando esos temas para que toda la comunidad comience a participar, porque son temas que le importan a usted, a su familia, a su vecino, a su pareja y a ustedes mismos, por supuesto. Es que nos toca el bolsillo, todos. Nos toca el bolsillo impresionantemente. Entonces, esa es la noticia que quería compartir. Muy pendientes de todo lo que pasa en materia pensional en el país colombiano. Listo, entonces, ahora sí vamos a nuestro tema del día. Y el tema del día es ¿por qué es importante la educación financiera? Entonces, antes de empezar con nuestra parte investigativa que Sandra muy juiciosamente realiza cada semana para todos nuestros ciberoyentes, yo quisiera preguntar aquí a la mesa de trabajo, a Sandra, a David y a mí mismo, ¿qué entendemos por educación financiera? Entonces, Sandra, yo sé que Sandra me va a hablar de la parte investigativa porque ella ya investigó, pero desde mi corazón. Desde tu corazón, desde antes que hiciera la investigación, de antes de todo eso, ¿vos qué pensás que es la educación financiera? La educación financiera es un conjunto de habilidades o de características que desarrolla una persona. ¿Y cómo las desarrolla? Pues investigando, estudiando, aprendiendo de los errores, de todas las cosas que hace diariamente y que tienen que ver con la parte económica. Porque todos los días, así sea que nos compremos un bombón, eso significa tener cierto conocimiento de nuestra educación financiera. Entonces, son todas esas cosas que aprendemos con el diario vivir, pero que nos permiten pues manejar nuestra parte económica. Y excelente. David, ¿vos qué opinas? ¿Vos qué opinas de la educación financiera? Se supone que cuando uno lo educan es preparándose para algo, ¿cierto? Entonces yo diría que educación financiera es prepararnos para la vida prácticamente, porque sí, giramos en torno a un sistema capitalista y monetario, entonces hay que educarnos para eso y no tenemos educación financiera. No, formalmente no. Sí, miren que para mí, por ejemplo, educación financiera es prácticamente también lo que estaba hablando Sandra y lo que dijo David. Y hay una parte muy importante. Por ejemplo, David es el mago para las consolas de radio, es el mago para la fotografía, es el mago para el video. Y yo te pregunto una cosa, David, ¿vos te tuviste que educar para eso? Pues sí, lo que hago hoy sí, pero lo que ha sido en educación financiera aprendiendo solo. Entonces, pero mira que ahí hay como un componente, tuviste educación y lo combinaste con pasión, ¿cierto? Obvio. Porque sí. a vos te gusta, pues, impresionante eso. Pero como digo yo y lo he dicho en programas anteriores, desde el colegio nos debían haber educado financieramente. Sí, eso es muy importante. No hubiéramos botado tanta plata. Y tanta fuerza. Oíste, Sandra, vos para poder realizar toda esta parte investigativa, digamos que te has tenido que educar, es decir, has tenido que mirar en qué páginas consultas, cómo lo haces, más o menos cuánto te demoras. ¿Te has educado en eso? Sí, claro, y no solamente hoy para el programa. Ha sido un proceso siendo consciente de que me estoy educando financieramente de hace más o menos un año. Aprendiendo todos los días, leyendo una cosita, investigando otra, haciendo trabajos conmigo misma, sacándome las cucarachas de la cabeza, sacando los malos vicios que uno tiene de toda su vida. Pero es un tema muy bonito, muy interesante
Y quién creyera, pero realmente te afecta toda tu vida. O sea, no es solamente la parte económica. Las buenas o malas decisiones de tipo económico y financiero te afectan todas las partes de tu vida. Eso es impresionante. Inclusive para cualquier cosa hay que educarse. Sí. Para cualquier cosa que usted haga en la vida se tiene que educar. Y si el dinero es algo que tenemos todos los días y que usamos todos los días y que en algunas personas hace falta todos los días, nos tenemos sí. que educar, ¿cierto? Entonces, inclusive había una frase por ahí que decía, vea, si usted cree que la educación es costosa, pruebe la ignorancia y verá cómo es de costosa. Esa es más costosa. Esa es mucho más costosa. Entonces, educarnos financieramente va a ser muy importante y por eso el día de hoy quisimos traer como este programa fundamentado en vamos a empezarnos a educar financieramente. Entonces, Sandra, cuéntanos por favor, cuéntale a los ciberoyentes y a nosotros ¿qué encontraste esta semana sobre la importancia de la educación financiera? Bueno, sobre la educación financiera, últimamente hay mucha información, demasiada. Lo que pasa es que nosotros como personas venimos de una educación donde nunca se ha tenido en cuenta la educación financiera, entonces nosotros nunca buscamos ese tipo de información, o cuando la buscamos es porque ya estamos en serios problemas de tipo económico, y cuando uno tiene la cabeza embotada en ese tipo de problemas, digamos que así tenga la solución en la nariz, si alguien no se sienta y le dice a uno, mire, tendría que hacerlo de esta manera, probablemente uno no sea capaz de ver la solución que tiene al frente. Entonces, como nos damos cuenta, las finanzas juegan un papel muy importante en el desarrollo de toda nuestra vida. Porque la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos, siempre lo hacemos de acuerdo a cómo nos sentimos financieramente. Qué tristeza decirlo, pero es verdad. Siempre las tomamos de acuerdo a cómo nos sentimos financieramente. No es lo mismo cuando yo tengo liquidez para tomar una decisión sobre algo que me gusta o cuando tengo que tomarla simplemente para lo que me alcanza. Miren qué diferencia tan grande. O sea, cuando yo tengo liquidez puedo tomar la decisión sobre y comprarme algo que me gusta o hacer el viaje que yo quería. Cuando yo no tengo la liquidez, no cuento con ella, pues obviamente me toca es irme para donde puedo llegar con la plata que tengo o comprar lo que me alcanza con eso. Inclusive, tocando eso que estás tratando, Sandra, yo siempre uso este ejemplo. Imagínense ustedes cuando llegan a la casa. Y llegan a la casa y llegan con plata en el bolsillo, tienen la nevera llena y usted se pregunta, ¿qué comiera hoy? ¿Será que pido un domicilio? ¿Será que saco y hago alguna cosa aquí? ¿O me tomo un vaso de agua? Y a la final como creo que me está dando tanta pereza que llego y digo, yo me tomo un vaso de agua y ya, igual estoy como lleno. Sí. Ese es el primer escenario. Pero el segundo escenario, llega usted a su casa sin un peso en el bolsillo, con la nevera vacía. La nevera light. Y resulta que usted llega y dice, bueno, no, yo hace cuánto no como en la calle. ¿Hace cuánto no me como una hamburguesa? ¿Hace cuánto no hago esto? Yo sin nada en la nevera, sin un peso en el bolsillo, pues pidamos un domicilio y lo pagamos con tarjeta de crédito. Ay, Dios. No hay la elección, o sea, no tenemos la oportunidad de elegir. Y eso es lo que pasa cuando una persona está líquida, que la que tiene liquidez tiene la oportunidad de elegir. Exacto, de decidir. Sí. Qué bueno, Sandra, seguimos contando. Bueno, las habilidades económicas como tal no son un don. Hay que cultivarlas y hay que transformar nuestra mente frente a esas habilidades económicas que vamos adquiriendo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no nacemos con el chip de manejar bien la plata. Nos toca aprender día a día a cómo
hacer los manejos económicos y financieros que se nos van presentando en la vida. En el mundo hace más o menos 20 años estamos hablando, digamos, de educación financiera. Aunque desde la depresión de 1930 en Estados Unidos ellos empezaron a hablar de que las personas se tendrían que educar financieramente, pero digámoslo así que fue un tema como muy local, muy de ellos, que sufrieron en carne propia una experiencia bastante dura y que los hizo recapacitar y plantear de una manera diferente cómo tenía que ser el manejo de las finanzas en la casa de cada persona. Pero en el resto del mundo hace más o menos 20 años que se habla de educación financiera. Oíste, entonces es decir que cuando vos decís que no es que uno nazca con eso, entonces por ejemplo cuando uno habla con este señor Robert Kiyosaki, entonces Robert Kiyosaki, que es uno de los grandes escritores de finanzas personales, de educación financiera, entonces este señor también se educó. O sea, no es que él haya nacido con erudito, el chip adelantado. Sí. Sí, él se educó. Él se educó. Y entonces también el ahora polémico Donald Trump, entonces también se habrá educado financieramente. Me imagino que sí se educó financieramente, claro que sí. Y por ejemplo, Arturo Calle, hablando regionalmente, ¿se habrá educado financieramente? Sí. Miren, todas las personas que nosotros conocemos hoy, que son grandes empresarios, nacionales, internacionales o locales, se han educado financieramente. Sí. O sea, han tomado la decisión de educarse financieramente. Y como decía David, en ninguna parte lo enseñan. Tocó autoestudiarlo. Sí. A ellos les tocó autoestudiarlo. Antes, ahora, gracias a Dios, digamos que ya tenemos más instrumentos para educar financieramente. Claro, yo pienso que muchas de esas personas a las que te estás refiriendo les tocó aprender con el método de ensayo-error. Así fue. Digamos que nosotros pues en este momento tenemos mucho más recorrido en el tema de estudio y pues no nos toca tan difícil. De todas maneras, todos tenemos que ensayar, todos nos tenemos que equivocar y volver a hacer las cosas pues para aprender. Pero ya tenemos mucho tema adelantado. Entonces, señor ciberoyente, usted que está en este momento conectado con Wikinegocios, sepa que la educación financiera usted la puede aprender. O sea, no es un tema con el que usted nace, es un tema en el cual usted lo hace. ¿Cuál es la cuestión aquí? Tome la decisión de hacerlo. Hay que tomar la decisión de educarse. Nosotros, los colombianos, somos una sociedad de consumo y esto quiere decir que tenemos sobreendeudamiento la mayor parte de la población colombiana. Entonces, miren que para nosotros los colombianos el tema de la educación financiera es supremamente importante. Entonces, por eso nos damos cuenta que la inteligencia financiera y la educación financiera como tal son muy importantes, porque es la combinación de estos conocimientos, tanto de la inteligencia financiera como de las finanzas personales, lo que nos permite aprender a tomar esas decisiones para ahorrar, para saber cómo manejamos nuestro presupuesto, para saber cómo manejamos nuestros gastos, para que nos permita vivir tranquilos, sin deudas y alcanzar los sueños y la felicidad, que es lo que todos buscamos en la vida. Imagínense, David y Sandra, que el Banco de la República saca normalmente pues como estudios, y en uno de esos estudios dice que el 80% de la sociedad colombiana gasta más de lo que gana. El 80%. Todo el mundo. Todo el mundo. Casi que estamos hablando de un 20% que de alguna manera, pues, si está educado o no financieramente, está haciendo las cosas bien. Las cosas bien. Sí. Bueno, por ejemplo, ¿qué nos permite a nosotros el desarrollar la inteligencia financiera? El desarrollar la inteligencia financiera, que es lo que nosotros cogemos con esas habilidades de las que estamos hablando, que nos da el estar estudiando sobre temas de educación financiera, nos da la capacidad de producir pues constantemente, diariamente, flujo de efectivo. Y de la misma forma,
obviamente pues al estar incrementando el flujo de efectivo, pues incrementar nuestro capital. Y así pues hacemos crecer nuestro patrimonio, que es lo que todos tendríamos que hacer. Lo que pasa es que aquí todos los días nosotros hacemos las cosas al contrario. Cada día nuestro flujo de ingresos es menor. Obviamente eso quiere decir que nos toca vender las poquitas cosas de activos que tenemos, y eso quiere decir que nuestro capital todos los días se deprime más. Qué susto. Qué susto. Entonces, ¿qué hace diferente a una persona que tiene inteligencia financiera y a quien no la tiene? Pues la diferencia básicamente radica en que la persona que tiene inteligencia financiera tiene capacidad para hacer negocios, capacidad para pensar siempre en abundancia y sobre todo enfrenta las crisis como si fueran desafíos que hacen que se desarrolle más su inteligencia financiera. Es decir, los problemas para las personas que tienen inteligencia financiera no son iguales que para quien no los tiene. Para una persona que tiene inteligencia financiera, un problema es la oportunidad de desarrollar negocios. Para otra persona que no se preocupa por educarse financieramente, es un inconveniente y es el acabose del mundo como tal. Sí, a mí me ha tocado como ver muchas personas que cuando tienen un impasse se les convierte como en, ay Dios mío, lo peor. Sí. Lo peor que me pudo haber pasado. Y resulta que las personas que son exitosas financieramente lo ven siempre como una oportunidad. Claro, es que mírame, nosotros cuando no somos educados financieramente dejamos todo como al destino, por decirlo de alguna manera. Siempre tenemos la esperanza de que las cosas van a salir como nosotros quisiéramos que nos saliéramos, pero no movemos un solo músculo para que eso realmente se haga. En cambio, quien tiene la inteligencia financiera, pues obvio, tiene un pensamiento positivo y sabe de antemano que las cosas le van a salir bien, pero además de eso, está haciendo las cosas que necesita hacer para que realmente eso se lleve a cabo. Esa es una diferencia muy grande. No es lo mismo yo esperar a ver si me va bien y de pronto las cosas me funcionan. Es como sentarme a ver si me gano la lotería o trabajar muy duro diariamente para conseguir la liquidez que me daría una lotería. David, ¿te querés ganar la lotería? Obvio. Y la hago. Sí, ¿cuál jugás? No, el baloto de vez en cuando lo hago. Yo sé que es más fácil que me caiga un rayo, pero uno nunca sabe. Sí, pues digamos que en temas estadísticos siempre muestran que es más fácil que te caiga un rayo a que te ganes el baloto, pero hay que jugarlo, ¿cierto? Para todos hay probabilidades, la probabilidad está en todo, ¿cierto? O sea, pero no, sí, es un anhelo de ya no tener que trabajar, pues no tener que trabajar, no, de no tener que poderle dedicar tiempo a muchas más cosas. Entonces, sí, o sea, vos tener ya el respaldo económico de una lotería. A María, hombre, ya me dedico a viajar y a tomar fotos. Contanos lo que medio trataste en la conferencia el sábado sobre el tema del baloto, que me parece muy importante que lo traigamos aquí a colación. Resulta que, bueno, yo aquí sí puedo hablar de nombre, ¿cierto? Yo aquí no tengo problemas de censura ni nada. Bueno, entonces lo que pasa es que yo pensaba que las personas que se ganaban pues como el baloto en 5 años estaban completamente igual o peor de antes de ganarse el baloto. Es decir, que en 5 años se gastaban la plata. Sí, eso era lo que yo pensaba, ¿cierto? Ay, Dios. Y eso era que la estadística mundial. Sí. Entonces me reuní con personas de Valores Bancolombia, que digamos que es la fiducia que maneja ese dinero, que administra como una parte importante de lo que se recibe por ese premio. Ajá. Y me dijeron, hombre, 5 años es mucho. 2 años y medio. Y 2 años y medio es de los que más duran. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Entonces ahí decíamos, lo que pasa es que para que el dinero... Es una frase de Donald Trump. Una frase de Donald Trump que aquí yo no me lo voy a robar. Es una frase de Donald Trump que dice, para que el dinero quepa en tus bolsillos, primero tiene que caber en tu mente. Y eso es una cosa impresionante porque, claro, miren, cuántas personas... Yo conozco muchas personas que se quieren ganar el baloto para darle una casa a los papás, para darle una casa a los hermanos, para
para darle muchas cosas a los demás y nunca han pensado ni siquiera en ellos mismos. Sí. Y la razón número uno porque no se la ganan es porque siempre están pensando en los demás antes que uno mismo. Pues, hombre, si usted está haciendo el baloto es porque se lo quiere ganar. ¿Quién? Los demás. No, uno. Usted, ¿cierto? Entonces, desde ahí empieza la concepción errónea de yo juego, es que yo, o por ejemplo, de esas personas que compran algo y es para una obra benéfica, entonces dicen, yo compro es por colaborar, no por ganármela. Pues señores, les tengo noticias, no se lo van a ganar. Porque ya ustedes mismos lo decretaron, o sea, ustedes están haciendo eso simplemente porque por gastar plata. Por gastar plata. Pero hay personas que lo hacen. Es que jugar lotería no es malo. Lo malo es que usted no tenga la concepción de qué es lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, David me imagino que lo tiene presupuestado. Y como lo tiene presupuestado, el día que se gane el baloto, entonces ese día pues vendrá a trabajar aquí al ITM, pero por pasión, ¿cierto? Ya no por, es que tengo que pagar unas cuenticas. Sino que, venga, es que vamos a trabajar, es porque me nace hacerlo, porque me gusta, porque es que yo sudo haciendo esto, pues de la berraquera que le meto a esto. Entonces, lo importante de jugar siempre es, miren, independiente de cómo te ganes el dinero, edúquese financieramente. Sí. Edúquese financieramente. Sí. Todos los días nos hace falta. Mire, y volviendo al tema de la educación financiera, vuelvo y le repito, no nacemos con inteligencia financiera, con intelecto económico. Tan solo eso lo adquirimos como una habilidad. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos nosotros en este momento? Que no nos lo enseñan ni en la casa ni en el colegio. Nos toca aprenderlo a través del autoestudio. O ya existen pues muchas personas que se dedican a el tema de educación financiera como Focus Entrenadores en Finanzas. Uh-huh. Entonces, hombre, no nos debe dar pena, no tenemos que sentirnos con vergüenza porque no somos capaces de tomar una decisión de tipo económico, porque no sabemos si lo que más nos conviene es endeudarnos para comprar una casa o esperar a recoger más de la cuota inicial, en fin, o hacer ciertas cosas que nos valdrían más para salir más a flote en temas de ese tipo. Sandra, en eso que estás diciendo, que uno no nace con la inteligencia financiera, que no nace con educación financiera. Sí. Yo hago esta pregunta aquí a David y a Sandra, porque Sandra está diciendo, vea, a nosotros no nos enseñan ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad sobre educación financiera. Ajá. En la casa tampoco nos enseñan, ¿cierto? Entonces Sandra está diciendo, la única manera que podamos aprender es autoestudio. Sí, listo, autoestudio. Pero entonces el que no haga autoestudio, ¿cómo aprende? ¿Cómo tiene sus finanzas hoy? ¿De acuerdo a qué? O sea, ¿cómo se educó financieramente usted? Entonces estoy preguntando ya por el caso personal. Entonces yo le preguntaría, por ejemplo, a Sandra, ¿vos cómo te educaste financieramente? Diego, lo más charro es que uno ni siquiera es consciente de cómo se educa financieramente. Pues obviamente dicen las personas que se dedican a la pedagogía que la mejor forma de uno aprender es a través del ejemplo. Entonces uno recibe ejemplo de los papás, de los abuelos, de los profesores, porque hay profesores que son muy allegados a uno, hay maestros que realmente le dejan a uno huella en su camino. Entonces digamos que para mí, en mi caso personal, yo aprendí mucho de lo que hago financieramente de mi abuelita, la mamá de mi mamá. Uh-huh. Nosotros vivimos con ella y pues de ella fue que aprendí muchas cosas que sé de educación financiera. Correcto. Y David, ¿vos cómo crees que te educaste financieramente? Solo. A los golpes. A los golpes. A los golpes. ¿Y cómo aprendiste a dar esos golpes? No, simplemente como desde muy chiquito todo me lo tenía que dar yo. Entonces simplemente ahorro y ver cómo era la dinámica de lo que me rodeaba, y ver la gente que estaba endeudada porque se quejaba tanto, y uno como no, yo no voy a hacer así, entonces era simplemente analizar como mi entorno y decir no voy a hacer así y ya. Miren lo importante, la educación financiera
generalmente vienes por ejemplo. Sí. Entonces, lo que usted vio en su casa, con el que usted haya crecido, llámese hermanos, llámese tíos, llámese papá, llámese abuelo, llámese tutor, llámese padrinos, con esa persona usted tuvo que haber visto un mundo. Ujú. Ese mundo, o usted lo imita, o usted es el antagonista de ese mundo. Exacto. De ambas maneras aprendemos. O siguiendo el ejemplo o diciendo no quiero ser como esa persona. Y eso es lo que aquí ha marcado la diferencia. Esa es la única educación financiera que hasta ahora hemos recibido. Sí. ¿Cuál es la idea? Siempre se puede llegar más lejos. Y si ustedes ven, ese es el lema que nosotros damos al final de cada programa, de entrenarnos en finanzas, es llegar más lejos, es por lo mismo, porque es que siempre va a haber una mejor manera de hacer las cosas. Claro. Pero para eso tenemos que educarnos financieramente. Así es. Bueno, siguiendo con el tema, mire, nuestra educación financiera es tan pobre que la mayoría de las personas no sabemos distinguir entre un ingreso y un egreso. O sea, algo tan simple que nos toca todos los días y nosotros ni siquiera sabemos qué es eso. Obviamente, pues eso trae consecuencias nefastas para nuestro bolsillo. ¿Y qué es eso, Sandra? ¿Qué es un ingreso y qué es un egreso? Un ingreso son todos los dineros que a nosotros nos entran por las diferentes actividades y trabajos que desarrollamos. Uh-huh. ¿Y un egreso? Un egreso son todos los gastos, independiente de la causa que lo genere, que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana. Y nosotros no sabemos esas cosas tan sencillas y muchas veces gastamos sin darnos cuenta que estamos sacando dinero que no tendríamos que estar gastando, por decirlo de la manera más burda. Mire, nosotros tendríamos que haber aprendido a ahorrar desde que estamos pequeñitos, desde que somos niños. Desde esa época tendríamos que ahorrar. Y no lo digo porque no lo hayamos hecho. La mayoría de nosotros desde pequeñitos, a casi todos nos regalaban una alcancía y ahí echábamos monedas. ¿Cuál es el problema o el pecado? Que nosotros jamás le echamos moneditas a esa alcancía con un propósito. Y eso hace la diferencia entre aprender a ahorrar y simplemente tener un muñeco bonito donde yo echo algunas de las monedas que me llegan y no me gasto en dulces. ¿Oíste, David? ¿Hiciste caras? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la alcancía con propósito? No, que yo siempre tengo un propósito. Mi alcancía se llama Fondo Sin Fin. ¿Fondo sin fin? Sí, ya lo llamo así y no siempre tiene un propósito. De hecho, son como varias alcancías. Y así tiene que ser. Tiene que ser, son varios fonditos ¿Sí? donde cada cosa va destinada como a un ¿qué? Como a un sueño. No, o sea, yo tengo, a ver cómo le explico. Yo tengo uno que es para viajes, Uh-huh. ¿cierto? Eso es un Otro sueño. que son imprevistos. Ajá. Otro que son regalos y como afectos, como quien dice Día de la Madre, cumpleaños. Sí, sí, Entonces sí. ahí yo también voy metiendo plata para con las personas que son cercanas, de tenerlas como el detallito, alguna cosa, ¿cierto? Sí. También tengo otro no me acuerdo, pucha, no me acuerdo. Tengo varios, ahí los tengo, yo mensualmente voy metiendo ahí, pero cada alcancía tiene como un porcentaje distinto. Excelente. David, muchas gracias por haber compartido tu testimonio de vida. Es muy importante, miren, el tema de ahorrar, pues uno puede ahorrar por varios propósitos. Número 1, para cumplir sus sueños, ¿cierto? Sí. Número 2, para prepararse frente a algo, ¿cierto? Sí. Y número 3, usted puede ahorrar para invertir. Claro, que Entonces, es muy importante. Sí, entonces es muy importante que ese ahorro tenga propósito. Entonces, Ajá. eso que estabas diciendo, Sandra, y que David pues de una vez aprobó, es Es la diferencia, es la diferencia. Desde chiquitos tengamos propósito. Entonces, mira, nosotros como papás, ¿qué tenemos que hacer? Listo, regalémosle la alcancía a los niños, pero cuando, digamos, ellos están antojados de ese play, esos juegos, ¿cómo se llaman? Esos juegos de consola que son muy costosos y que ellos quisieran
que quieren tener sobre cualquier otra cosa, hombre, pues entonces digámosle, hagamos ese tipo de negocio, venga, ahorre para que podamos comprar esa consola, para que ellos se den cuenta de la importancia del ahorro y que el ahorro es el que le da a uno la posibilidad de invertir más adelante, de sacar adelante sus proyectos, de hacer realidad los sueños. Pero si nosotros no entendemos el porqué de la alcancía, por qué yo tengo ese marranito y por qué tengo que echarle las monedas, simplemente estoy perdiendo el tiempo. Yo como mamá y el niño como niño, porque no le está llegando el mensaje importante que es el ahorro y para qué es. También de la misma forma, tendríamos que aprender desde pequeños el valor del dinero. ¿Por qué? Porque todo nos cuesta plata. Y tenemos que empezar a enseñarle a nuestros hijos desde pequeños la importancia que tienen esas cosas. No se trata de darles todo lo que ellos pidan. Hay que incentivarlos para que ellos ahorren y ellos mismos se den esos gustos más costosos, para que también aprendan a ser mesurados. ¿Qué es ser mesurados? Es no ser gastones. Es saber que las cosas valen plata y que hay que trabajar para poderlas conseguir. Esas cosas tan insignificantes, tan tontas que podría decir uno, hacen la diferencia en empezar a educar a una persona financieramente y a un niño que no tenga idea de cómo manejar sus ingresos cuando ya sea un adulto. Recordemos, como a los ciberoyentes, que los niños son como una esponja, absorben todo lo absorben. Todo. Sí. Y en ese absorber, obviamente, si yo como niño veo que todo se me da, ¿qué valor le estoy dando yo a las cosas? Ninguno, ¿cierto? Asimismo, cuando yo le cohíbo todo, también ¿qué percibo? No, es que igual yo no puedo acceder a nada. Exacto. Entonces, tengamos mucho esto presente, porque es que los niños son esponjas, absorben absolutamente toda la información. Y si nosotros comenzamos a educar, y educar es, bueno, ni tanto para allí ni tanto para allá, sí, sino, venga, hagamos una cosa que sea equilibrada, y equilibrada es, bueno, ¿quieres un juego de consola? Yo te puedo colaborar con algo, pero yo quiero que tú también hagas un esfuerzo. Qué bueno que entonces tú cumplas con todas las cosas, que te vaya muy bien en el colegio y que además de eso tengas un ahorro programado para poder adquirir como eso que tanto estás pensando, que tanto te trasnocha. Sí. Entonces, muy importante esa parte que nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, pero más educarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no adquirimos esa educación financiera, pues cómo vamos a educar a otras personas si nosotros no lo hemos recibido. Entonces también la invitación, además de educar a los hijos, es eduquémonos nosotros mismos. Así es, porque volvemos a lo mismo, todo se aprende en mayor manera a través del ejemplo. Y nosotros como padres siempre tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos. Entonces, si ellos nos ven a nosotros educándonos en estos temas, no importa que tengamos 20, 30, 50, 70, 80 años, pero la educación no se hizo solamente para los más jóvenes, la educación es para todos y en cualquier época de la vida es bienvenida. Y las educaciones se reciben en el momento en que cada persona, de acuerdo con su vida particular, la necesita. Eso es la diferencia en estar bien educado o simplemente lleno de información, porque la educación te sirve para la vida, la información no te sirve para nada. Bueno, entonces volviendo al tema de la educación financiera y retomando lo que hemos dicho en programas anteriores, pues miren que al hablar de educación financiera, al hablar de la importancia de manejar los ingresos, al hablar de la importancia de manejar los gastos, los egresos, pues hombre, vuelve y toma importancia el hecho de saber hacer un presupuesto, de saber realmente cuántos son mis ingresos, cuánto me gano yo, cuántos son mis gastos, cómo planifico yo el dinero que recibo, cómo son los ahorros que yo estoy haciendo, qué parte de esos ahorros estoy utilizando para invertir, cómo estoy haciendo crecer cada día mi patrimonio. Miren que son cosas que se van desprendiendo
de el saber todos los días un poquito más sobre educación financiera. Lo que quiere decir, Sandra, que en Wikinegocios vamos a abordar el tema del presupuesto próximamente, porque ya lo has nombrado por ahí 10 veces en cada programa. Sí, y aunque alguna vez hablamos del presupuesto, pues fue como un pasón por encima, muy de carrera, sin entrar a detenernos en cada uno de sus ítems, pero es importante. O sea, no es lo mismo cuando yo tengo un presupuesto, por muy general que sea, que cuando no tengo nada. Cuando yo tengo un presupuesto, así no lo tenga muy específico, pues al menos sé cómo me estoy gastando el dinero. Cuando no tengo nada, no tengo ni la menor idea de qué me ingresa ni cómo me lo gasto. Tenemos que aprender y educarnos en temas de finanzas todos los días. Por ejemplo, cómo invertir mejor nuestro dinero, qué es lo que más nos conviene a nosotros desde nuestra inteligencia financiera. Miren, no se trata de meter la plata en la bolsa de valores, en comprar propiedades todos los días o tener una empresa o un negocio. Lo que se trata es de nosotros estar educados en cada uno de esos ítems, y no se trata de ser Biblias, pero sí tener los conocimientos básicos para que cuando hagamos ese tipo de inversiones, pues al menos sepamos cómo preguntarle a la otra persona que nos dé alguna respuesta de si nos está yendo bien o no con las cosas que estamos haciendo. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace que la persona que está con una educación financiera le vaya muchísimo mejor que alguien que simplemente dejan que las cosas pasen. Nosotros en Colombia no le hemos dado la importancia que se merece el estar educados financieramente, ni lo importante que es buscar la ayuda de un entrenador en finanzas personales, que nos enseñe, que nos oriente sobre estos temas que son de nuestra vida diaria y de lo cual sabemos muy poco, o mejor dicho, prácticamente nada. Uh-huh. Entonces, pues, ¿yo qué diría acá con el tema de educación financiera? Educación financiera igual a mejor vida. Igual a mejor vida. Igual a felicidad. Ajá. Igual a tranquilidad. Exacto. Y ya para cerrar el tema de la educación financiera, y hablando de la frase con que Diego empezó. ¿Quién la dijo? Robert Kiyosaki. No fregues. Dijo claramente, él es un empresario y un orador motivacional del tema de educación financiera, y dice lo siguiente: si crees que el precio de la educación es alto, espera a experimentar el precio de la ignorancia. Eso es demasiado contundente. O sea, eso ahí ya, aquí no hay nada que decir. Entonces, miren, para todas esas personas que se quieren educar financieramente, ¿cuándo es el momento para educarse financieramente? Hoy. ¿Cuándo termina esa educación financiera? Jamás en este plano. Yo no sé más adelante qué pasará, pues porque yo de eso sí no tengo pues como conocimiento. Ajá. Pero sí les puedo decir que mientras estemos aquí, nos tenemos que educar todos los días. ¿Educarnos en qué? En cómo conseguir los ingresos, en cómo administrar los ingresos y cómo sacarle provecho a esos ingresos. Exacto. Entonces, este es el tema del día, y vamos entonces ahora a nuestra parte de cultura financiera. Llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre
cuando llegue al fin tu despedida. Seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Vive. Vive, canción de José María Napoleón, que es un cantautor mexicano. No Napoleón Bonaparte. No, José María Napoleón. Ya. Un cantautor mexicano. Es una canción de 1976, nuevecita. Apenas está cumpliendo este año 40 años. Hace 40 años la compuso José María Napoleón, pero miren que nada te llevarás cuando te vayas y vive feliz todos los días. ¿Y qué tenemos que hacer para vivir felices todos los días? Educarnos financieramente. Entre otras cosas, educarnos financieramente. Miren, esa canción la quisimos traer pues aquí a colación porque es que es una canción que nos habla, lo más importante de todo es vivir y vivir feliz. Exacto. O sea, aquí no vinimos a estar tristes, acá no vinimos a estar desolados, aquí estamos es para ser felices, para vivir con tranquilidad, con felicidad y educarnos financieramente es poder garantizar que esa vida va a ser más tranquila y va a ser más feliz. Así es. La recomendación, ya que hablamos hoy como de Robert Kiyosaki, pues recomendemos algo de él. Es un libro que digamos que es muy popular porque mucha gente me habla de este libro. El libro se llama Padre Rico, Padre Pobre. Así. Que relata la historia de Robert Kiyosaki, la historia que tuvo con dos papás, con su papá natural y con su papá biológico y con su papá, digamos que de inteligencia financiera. Entonces a uno lo llamó el padre rico y al otro lo llamó el padre pobre. Sí, y él explica dentro del libro muchas diferencias que existían entre un padre y otro. Pero lo más importante del libro es que él saca a relucir la importancia que tiene la educación financiera para la vida. Y él agradece mucho dentro de su libro a su padre rico toda la información y todos los conocimientos que le transmitió para hacer de él la persona que es el día de hoy, una persona exitosa y con muchísimos conocimientos sobre educación financiera. David está por allá en el máster buscando el libro, yo creo. ¿Te lo has leído, David, o no? ¿Lo conoces? No lo conoce. Te lo recomiendo. Padre Rico, Padre Pobre. Miren, es un libro que hay que degustarlo. O sea, no es un libro para que usted lo lea a la carrera, no es un libro para que usted rompa récord, no es un libro para que usted diga, en este año yo me leí 45 libros, dentro de ellos Padre Rico, Padre Pobre. No, es un libro que usted tiene que degustar, y cuando hablo de degustar es lea y haga, porque es que no basta con leer. O sea, hay información demasiado buena, sí, pero esa información no se puede quedar como, bueno, listo, ya la leí. Ya, me parece importante y ya. No, es como el libro que recomendamos en los inicios de nuestro programa de Los secretos de la mente millonaria. Exacto, son una cantidad de, digámoslo de alguna manera, de instrucciones que tenemos que seguir, y la única forma de seguirlas es poniéndolas en práctica, y la práctica toma tiempo. Entonces no son libros para
para leer ya cuando me voy a quedar dormido, pues para que me dé sueño, sino libros a los cuales les tengo que sacar el tiempo y sacarles el máximo provecho. Bueno, entonces les agradecemos a todos nuestros ciberoyentes por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que hoy estuve sobre por qué es importante la educación financiera. Los esperamos en una próxima emisión en donde hablaremos de las cosas que se tienen que tener en cuenta para pedir un crédito. Y más con una tasa del 7%. 7% la tasa de intervención, o sea que más alta. Pues claro. Pero ya David nos miró feo porque él dice créditos, conmigo no van. Pero de pronto hay ciberoyentes que sí, David, entonces vamos a atender a todo nuestro público. Entonces les agradecemos como por la atención prestada. Y recuerden que entrenarte en finanzas es llegar más lejos.